y distinciones, no sois carnales y andáis como hombres, porque siendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Osa, dice, capítulo 6, hermanos, osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Verso 2. ¿Y no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Verso 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Verso 4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Verso 5. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre vosotros, entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Verso 7. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Verso 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, hermano. Gloria a Dios. Mantenga su Biblia abierta. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios, hermano. Ahí les pido disculpas, ¿verdad? Porque pues venimos un poco tarde. Pero aquí estamos, hermano. Gloria al Señor. Recuerde que a veces uno planea el tiempo, pero hay cosas que salen ahí, ¿verdad? Pero yo sé que hay una iglesia aquí que entiende. Gloria al Señor. Vamos a estar desarrollando, hermanos, con ayuda del Señor, y voy a pedir a una hermana que nos lea la introducción. Con ayuda del Señor vamos a estar desarrollando este tema, hermano. Las contiendas, una muestra de inmadurez. Las contiendas, una muestra de inmadurez, y lo vamos a ver a la luz de la Escritura. Vamos a pedirle a la hermana que lea la introducción, por favor. El pasaje de la Escritura que sirve de base a nuestro estudio tiene algunos aspectos sobresalientes. Uno de los principales es la mención de por lo menos 12 preguntas que el apóstol hace a los corintios. Con este método didáctico de interrogación, el apóstol trata de hacer un diagnóstico espiritual de la iglesia en Corinto. El resultado es que aunque ellos tenían todos los dones en ejercicio, realmente eran carnales, vivían acorde a los sentidos naturales, y que necesitaban entender cómo es la vida práctica del verdadero cristiano. Por tanto, en el presente estudio aprenderemos cuál es la madurez de carácter que Dios espera del verdadero discípulo. Amén, hermano. Gloria al Señor. Si usted estuvo atento y anda la guía y pudo leer lo que el apóstol Pablo, bueno, el Espíritu Santo guía al apóstol Pablo a escribir, era una necesidad grande que estaba siendo atendida de parte del apóstol. Había una situación que estaba pasando en la iglesia, y como leía la hermana y encontramos en la Escritura, la iglesia de Corintios era una iglesia bien bendecida espiritualmente. Amén, hermanos. Pero había unos factores que estaban haciendo dar mal testimonio. Y eso es lo importante, darnos cuenta. Por eso el ministro
o el hombre de Dios o la mujer de Dios tiene que tener ese discernimiento para poder ver aquello que puede echar a perder la obra del Señor, o lo que quiere echar a perder la obra del Señor. Amén. Por eso es importante pedirle al Señor el discernimiento. Amén, hermano Javier. Analizando la clase, vemos que Corinto tenía todos los dones, Sí, pero carecían de sabiduría. correcto. O sea que el tener los dones no nos garantiza que seamos sabios. No garantiza, así es. Necesitamos sabiduría. Correcto. Ahí entramos en algo muy importante. Nosotros, ¿qué somos para delante de los ojos del Señor? Administradores. Amén, hermano. Amén. Somos administradores de qué? De la multigracia del Señor. Sin Él no podemos nosotros no podemos hacer nada. Usted y yo podemos dar amor sin tener el amor de Dios en nuestro corazón. ¿Verdad que no? Podemos tener la paciencia que Él tiene si no fuera por Él. No tenemos. O sea, separados de Él nosotros no podemos hacer nada. ¿Cuáles serían los frutos de nosotros sin el Señor? ¿Cuáles serían los frutos de nosotros sin el Señor? Imagínense. Si aquí por la gracia del Señor es que estamos, hermano. Amén. Usted y yo producimos, administramos lo que el Señor ha depositado en nuestra vida. Amén, gloria al Señor. Y una de las cosas, como decía la hermana, el apóstol Pablo le escribe, ¿por qué? Porque esta necesidad debía ser atendida lo más pronto posible. Amén. Hay cosas primordiales que se tienen que tomar en acción, hermano, en todo ministerio. Tomar una acción, pero en aquella área donde realmente hay una prioridad. Tenemos que darle principio a eso para poder arreglarlo. No dejarlo, no, más allá, no. Hay que actuar. Amén. Hay urgencia, gloria al Señor. Y eso es lo que Dios quiere, de que nosotros podamos atender esas obras. Puede ser, hermano, de que no tal vez sea en la congregación o en el grupo de crecimiento. Puede ser en nuestra vida. Algo que esté molestando y decir, no, Señor, yo tengo que, ¿verdad?, ponerme despierto, atento en esta área. Y levantarme, hermano. ¿Verdad, hermanos? Gloria al Señor. Entramos en el primer punto, con la ayuda del Señor, hermano. Pero queremos hacer énfasis en lo que leía la hermana en la introducción y lo que la Biblia dice. Las interrogantes que salen acá, que son alrededor de 11 o 12, dan por sentado que es mejor sufrir el agravio y ser defraudado por un hermano que uno mismo agraviar a nuestros hermanos. Es mejor que usted sufra el agravio. Amén. Porque esto es un ejemplo que Cristo nos mostró. Él sufrió el agravio, el vituperio, el ser acosado, el ser muchas veces que lo intentaban matar. Amén. Él lo sufrió, pero gloria al Señor, nosotros como cristianos a veces como que no nos parece esa área. Se recuerda la última enseñanza que tuvimos, la que me correspondió dar a mí, ¿verdad? Con ayuda del Señor, de que nosotros, hermanos, nos hace falta la humildad, la mansedumbre. Porque no nos pueden hacer nada, hermanos, porque ya andamos con rencores. Pero aquí no hay, tal vez no hay aquí, ¿verdad? Tal vez es delante, ¿verdad? Pero debemos de tomar en cuenta, hermano, que estamos dentro de esta. Amén. Y ella sola no va a poder producir, como les decía al principio, si no es con ayuda del Señor. Templanza, mansedumbre, dominio propio, amén, paciencia y estar humillados delante del Señor. Eso solo lo hace el Espíritu Santo. El primer punto, hermano, gloria al Señor. Los cristianos de Corintios estaban en la etapa de la niñez espiritual. Y algo que mencionaba el hermano Javier, ellos tenían, hermano, los dones espirituales, pero espiritualmente, en su mente, daban otra forma de ser. Y lo vamos a ir viendo a la luz de la palabra. El término carnal aquí, hermano, según la etimología, ¿verdad?, la definición, se traduce del griego sárquicos, que significa pertinente a la carne, corporalmente, temporal, animal o irregenerado, algo material
y algo que desciende. Mire lo que significa este término. ¿Por qué? Porque realmente los hermanos de Corintios, como dice la Escritura, el apóstol Pablo no les pudo hablar como espirituales. Pero usted se ha preguntado, ¿los dones se manifestaban, sí o no? Solo un amén por aquí, hermano. Como que estamos en la clase, no estamos en la clase, hermano. ¿Los dones espirituales se manifestaban? Amén. Había interpretación de lenguas, pero había una acción en ellos de que no daba realmente la esencia de la naturaleza de un hombre espiritual. ¿No se ha puesto a pensar en eso? Amén, Manuel. Yo lo he visto dentro de la iglesia. Sí. Que el hecho que una persona hable en lengua o el Espíritu Santo se manifieste en él, Sí. no significa que haya alcanzado una madurez cristiana. Correcto. No significa que haya crecido espiritualmente. Así es. Hay personas que tienen dones, que tienen profecía, pero eso no significa que esa persona ya creció espiritualmente, que ha alcanzado una madurez. O sea, el hecho de que alguien hable en lengua, el hecho de que alguien profetice, no significa que ya es un creyente que no vamos a ver en él actos que desagradan a Dios o cosas que desagradan a Dios. Exacto. Porque eso es lo que estaba pasando en Corintios. Había dones, había lengua, había interpretación de lengua, pero eran creyentes todavía niños, no habían crecido espiritualmente. Amén. Y lo vamos a ver, gracias, Manuel. Y lo vamos a ver a la luz de la Escritura. ¿Por qué el apóstol Pablo tuvo que pararlos? Amén. Que escribir esta carta queriendo corregir esa necesidad. Una de las cosas que encontramos en el literal A, los creyentes inmaduros no pueden digerir. Los creyentes inmaduros no pueden digerir o poder comer, ¿verdad?, la enseñanza sólida de la palabra del Señor. Amén. Aquí dice esta primera sección. Esta sección de 1 de Corintios capítulo 3 revela el atraso en el desarrollo espiritual que tenían los hermanos de Corintios. Aquí hallamos valiosas enseñanzas para nosotros. En primer lugar, el apóstol Pablo en el versículo 1 amonesta a los corintios a una relación a su estancamiento, a un crecimiento, pues ellos estaban estancados. Es así a tal manera que el apóstol Pablo no pudo hablarles como a creyentes espirituales, sino como a carnales y a niños en Cristo. De aquí aprendemos que el carácter carnal está relacionado con la niñez espiritual. ¿Qué pudiera usted ver en esto que hemos leído y hemos leído en la Escritura? Vamos a ir a la Biblia, hermanos, para que lo entendamos una vez más. 1 de Corintios capítulo 3, versículo 1, hermanos, al 3. Dice la Escritura: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, oiga, 1, celos; 2, contiendas; 3, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? El apóstol Pablo está dando una exhortación fuerte, ¿no? Y por empezar con el que estaba encargado de esa obra ahí, es que era pareja. Y a él le caía, al ángel que estaba ahí encargado, le caía la carta y tenía que leerla. Amén. Imaginen que nos mandaron una carta al Señor ahorita. Aquí la está dando. Aquí la está dando el Señor para nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque puede surgir, hermano, de nosotros, de esta naturaleza, puede surgir algo que no le agrade a Dios. Pero ¿qué es lo que le gusta al Señor? Que nos humillemos, que seamos humildes, amén, y podamos reconocer lo que el Señor nos está enseñando. El apóstol Pablo les dice: les di a vivir, os di a beber leche. O sea, ¿a cuándo se le da leche a un niño? ¿En qué tiempo? ¿En qué etapa? Ayúdenme para entender. Allá está Caleb tomando leche ahorita. Cuando está tierno, ¿verdad? Cuando está pequeño. Amén, hermano José.
Pablo es claramente, porque me entienden ellos, si se lee el 1 Corintios 2, 6 dice, sin embargo, hablamos a ver que entre los que han alcanzado madurez. Ellos no podían entender eso. Si lo observa el 14, es porque el hombre natural no percibe las cosas del espíritu. Sí. Porque para eso no locura. Es Son. decir, como decía el hermano Abel, tienen los dones, Sí. pero el comportamiento según lo espiritual no lo llevamos. No lo llevamos a cabo. Amén. Gracias, hermano. Y lo vamos a ir viendo si el Señor nos permite. Porque la importancia es de poder, en primer lugar, que el apóstol Pablo les enseña a ellos, es tratar de evitar aquello que estaba queriendo dañar la obra del Señor. Yo le pudiera preguntar en el grupo de célula donde usted está, cuando el Señor lo ha permitido trabajar para la gloria de su nombre, ¿usted puede notar alguna deficiencia que hay ahí? Usted, como hombre espiritual o como mujer espiritual, usted puede notar qué está pasando. Y usted, en cierta forma, lo que hace es, en primer lugar, para no irse, ¿verdad? Sin dirección, le pide dirección a Dios. Señor, ayúdame para poder llegar a este hermano, a estos hermanos, a tratar la manera de arreglar esto. Pero usted le pide dirección al Señor primero. Amén. Entonces, cuando usted actúa de esa forma, queriendo atar esas cosas pequeñas, usted está obedeciendo a la voluntad del Señor. Amén, hermano. Usted está obedeciendo ¿a quién? Al Espíritu Santo que le está poniendo para poder arreglar ese pequeño detalle que hay ahí. ¿Por qué? Si el Señor en lo pequeño que nos confíe, ahí debemos de trabajar con todo el corazón, hermano. En algo pequeño que nos confíe el Señor, poder trabajar con todo el corazón, amén, y poder estar ahí pidiéndole al Señor dirección y con los ojos espirituales abiertos. Amén. Continuamos, hermano. Gloria al Señor. Debemos de pedir a Dios, oiga, debemos de pedir a Dios que mientras pasa el tiempo podamos desarrollar una madurez para poder asimilar las enseñanzas profundas de su palabra. Aquí me detengo, hermano. Y vamos a preguntar aquí a todos los hermanos, hermanas y hermanos, por el lado de las damas primero. ¿Qué debemos nosotros de pedirle al Señor primeramente? Sabiduría. ¿Qué más? Paciencia. ¿Qué más, hermano? Amor. ¿Qué más? Humildad. ¿Qué más, hermano? Cordura, que nos abra el entendimiento. Por el lado de los caballeros. ¿Más? El conocimiento es principal. Porque una persona cuando conoce no va a caer en él. El conocimiento, amén. Misericordia, decía el hermano. El temor, ¿qué más, hermano? La humildad, la sencillez, mansedumbre. Ahora prácticamente, amén. Muy buena respuesta, hermano. Prácticamente le estaríamos pidiendo al Señor madurez. Porque alguien que está, usted se ha encontrado con gente que tal vez no es cristiana, pero tienen una madurez, hermano, y aún jóvenes, jovencitas, que hablan, hermano, con una cordura, con una elocuencia y con un respeto hacia usted. Y usted luego nota. Amén. Que tiene una madurez, que ha alcanzado una madurez digamos en lo humano, en lo secular, ahora en lo espiritual. El conocimiento, decía un hermano, la humildad. Pero mire, hermano, cuando nosotros nos damos cuenta que la madurez espiritual va más allá de lo que pudiéramos imaginar, y en la Escritura lo encontramos, nosotros seríamos unas personas que marcarían la diferencia. No sé quién, hermanos, pero alguien dijo en el púlpito el otro día de que nosotros como cristianos seríamos los que marcaríamos la diferencia en medio de este mundo, y es verdad. Amén. No habríamos tantos hermanos iracundos. Usted sabe qué significa la palabra, por no decirle bravo, nada. Hermanos que se impacientan, hermanos. ¿Verdad? Sí, sobre lo que usted está mencionando, hermano, y lo que hemos leído
pues creo que en esa área damos lástima en la manera de que estamos viviendo un evangelio así como el que vivían en Corintios, por la manera de que tal vez aquí podemos venir a aparentar lo que no somos, porque si digamos el líder o el pastor fuera a preguntar en nuestro trabajo cuál es nuestro comportamiento, si somos luz o somos tinieblas, tenemos que diéramos lástima. Bueno, otra cosa. Buena observación, mano. El comportamiento creo que deja mucho que decía. Mucho que No lo está viendo el líder. Sí. No lo está viendo el líder ni el pastor. Creo que se nos olvida que somos cristianos. Sí. Entonces, allí creo que es donde hacemos la comparación con la iglesia de los Corintios. Sí. En la iglesia ellos me imagino que se gozaban, pero ya en el trabajo andaban con el carácter ya diferente. Tremendo, ¿verdad? No, y sabe, hermano, lo bueno, como les digo yo siempre, el Señor conoce nuestro corazón. Toca, por encima, Él conoce nuestro corazón, hermano. Y una de las cosas que el Señor ve es a dónde nos estamos inclinando nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque ellos, por esta misma arrogancia que tenían en cierta forma, lo voy a poner así yo, ¿verdad? Porque ellos había manifestación y gloria a Dios y el Señor se movía. Lo que les preguntaba ya ratito es cómo era posible que Dios se moviera en medio de un ambiente así. No se lo pregunté así, ¿verdad? Pero si ustedes notaron, yo les quise preguntar cómo era esto, que el Señor se estaba moviendo y el apóstol Pablo también los estaba apretando, bonito. ¿Qué pudieran opinar? Manos arriba. Irrevocables. Amén. ¿Algún otro comentario, hermano? Los dones del Señor son irrevocables. Pero en la iglesia de Corinto había una situación bastante tensa. Pero el Señor siempre se dejaba sentir. ¿Qué? Bueno, que en su misericordia, ahí de que se les quitaba tal vez lo único que ellos pensaban que estaban haciendo bien, le iban a descontrolar también. sí, iban a desanimar. Gracias, hermano. Perdón. Mano, Daniel. Ahí podemos ver la misericordia de Dios con la iglesia de Corintios, porque Sí. era una iglesia que subía los dones espirituales. Sí. Y en realidad allí podemos entender, como dice usted, la madurez. Nosotros como cristianos lo que necesitamos principalmente es la madurez espiritual. Correcto. Porque cuando tenemos una madurez espiritual, seamos predicadores, seamos profetas, seamos lo que sea, vamos con la madurez espiritual, vamos aprendiendo cada día y con la sabiduría de Dios también pone en nuestra vida, vamos aprendiendo lo que Dios nos ha dado y vamos apartando Dios a lo que nos sirve en nuestra vida. Porque fíjense que hace poco un hermano pues hablando de bendiciones pues y en realidad yo puedo entender que es el poder de Dios usando. Sí. Pero de repente, hermano, en la casa de él había puesto un trabajador y entonces vino y la esposa se tuvo un dedo y el teléfono se le quedó afuera. Sí. Y vino el hermano, contesta el teléfono y le habla al hermano de donde andábamos nosotros. Y mire que cuando le contestó el otro hermano, se le olvidó que estaba siendo usado por el Señor en ese momento. Y dice a maltratar a la pobre esposa que le también le la mano. No. Y hablando de poder y de madurez espiritual y profetizar y tantas cosas. Tremendo. Esto es lo que necesitamos madurez para Sí. que en el tiempo. La verdad, gracias, hermano Daniel. La verdad que nosotros, hermanos, sin la ayuda del Señor no podemos, como les decía al principio, no podemos hacer nada. Hay acciones como comentaba el hermano, que uno los ha visto. Hermano Julián. Hermano Rafael, Sí. dice que cuando se estudia la doctrina del Espíritu Santo, Ajá. los dones son, aparte de una persona, tener el Espíritu Santo es un regalo extra. Correcto. La iglesia de Corintio habían dones, Sí. pero no los tenían todos, Ujú. porque el Espíritu
queríamos llegar. El que tenía los dones era un hombre justo, santo. Ahí queríamos Y llegar. los otros no. Sí, así es. O sea, no podemos generalizar. Correcto. Porque, en parte sí, ¿verdad? Sí. La iglesia tal, ¿verdad? Sí. Bien por las cosas buenas que está haciendo, se generaliza todo. Correcto. Pero por las cosas malas, También. pero acuérdense que hay trigo y hay cizaña. Así es. Entonces, el Espíritu Santo, lo que dice Manuel Díaz, ¿cómo cree que una persona de esta magnitud va a tener el Espíritu Santo? Tremendo. Nada, Sí, sí. O sea, son detallitos, hermanos, que tenemos que ir viendo, ¿verdad? Cuando leemos la Biblia y interpretamos el mensaje. Correcto. O sea, yo no puedo tener dones, siervo, si soy una mala persona. Así es. Si yo tengo malas actitudes, si no quiero que... Gracias, hermano William. Ahí estamos queriendo llegar a lo que yo les preguntaba, ¿cómo era eso que el Señor se manifestaba habiendo estas situaciones en la iglesia? Ahí queríamos llegar, que Dios tenía un pequeño remanente ahí. Amén. No en todas las iglesias hay solo cizaña, hay trigo también ahí en la iglesia. Entonces el Señor se va a manifestar por su misericordia con los hermanos, como decía hermano William, con esos hermanos que se guardan, que están en los secretos buscando del Señor, y no se va a poder manifestar donde está un vaso sucio. Amén. Hermano Aparicio. No, yo entiendo que la persona que es regenerada es la que tiene el Espíritu Santo. Así es. Sí. Y hay un cambio radical, o sea, que hay un cambio porque ha nacido de nuevo. Correcto. Sí. Y eso es lo importante, gracias hermano Isabel. Es importante darnos cuenta, hermano, que la obra que el Señor quiere hacer, no solo con nosotros aquí presentes, es con toda la humanidad. Es salvarlo, regenerarlo y un proceso de santificación. Recuerden eso, hermano. Un proceso de santificación. Pero en medio de todo eso el Señor quiere manifestar su poder. Amén. Pero recuerden que el apóstol Pablo en esta clase que el Señor nos está dando, es que no puede haber una persona, hermanos, que esté o pensando estar firme en una madurez cuando hay esta clase de contienda. Y vamos a continuar, hermanos. Después le voy a dar el tiempo a los hermanos. Vamos a ir a la otra parte, al literal B. El creyente inmaduro no entiende que los ministros son servidores de Dios. ¿Se recuerda lo que mencionamos, verdad? Somos administradores. Amén, servidores del Señor. Y vamos a ir al versículo 4 y 5. Un hermano que lo tenga con voz de trompeta. 4 y 5, un hermano por acá. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. No soy carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Amén, hermano. Miren, por eso es importante, como decía hermano Bonilla, el conocimiento de la palabra. Usted ha visto hoy en día, tal vez aquí no sé, ¿verdad? Que hay hermanos que si el hermano de Juliano de tal no va con ellos a orar o así, ellos sienten como que si van solos, como que no van con el respaldo de Dios. Qué silencio. Qué tremendo, hermano. Y mire, y si no está el hermano, digamos, por ejemplo, el anciano, como que aquellos cultos no son iguales, siempre son unos hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Ah? Se sienten inseguros, man. El apóstol Pablo con Silas estaban, ¿a dónde estaban? En la cárcel. Habían dos nada más, dos creyentes, pero había más hermanos ahí escuchando. Aleluya, y estos dos creyentes empezaron un culto. ¿Usted conoce la historia? ¿En quién creían ellos? En el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac y Jacob. Ellos, amén, como creyentes sabían a quién servir. ¿Algún comentario a esto que hemos leído, hermano? Para entrar en el comentario acá del estudio. Es como hoy en día, hermano, muchos sirven al ojo del pastor. Ahora siempre dicen, no está el pastor, mire, tengan cuidado, o ahí está el pastor, tengan cuidado a él. Es de una inmadurez. Gracias, hermano. No lo quería decir, pero suéltame. Sí.
Es una gran realidad, hermano Moisés. Y mire, y esta falta de madurez. Falta. Madurez y enseñanza. Enseñanza. A la gente tiene que enseñársele que el pastor es simplemente otra persona igual que nosotros. Parece que Dios lo ha puesto para que guíe, pero el que controle es Dios. Hay que enseñarle a la gente de que si hay que amarlos los unos a los otros, pero el que sigue el amor perfecto es Dios. Tenemos que hacerlo. Y el que no ama a su hermano no ha nacido, hermano. Y eso tenemos que, no es uno que no lo voy a pensar a ver si amo yo a mi hermano, hermano. No, tenemos que amar. Ahora, yo siempre digo esto, hermano. Nuestro pastor hay que respetarlo. A nuestro pastor hay que respetarlo y hay que orar por él. Hay que respetarlo y amarlo porque es el ángel que ha puesto el Señor en medio de en esta obra. Y así sea él, sean los hermanos de allá de marcha que tienen 2 hermanitos en la obra, hay que hacer lo mismo con ellos. Amén, hermano. Porque él es un ángel que también Dios ha puesto en la obra. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta que la madurez es poder darnos cuenta a la luz de la palabra todo el conocimiento que Él nos va dando a nosotros para poderlo poner por obra. ¿Amén? Esta parte de la carta del escritor del apóstol Pablo trata sobre la identidad de los ministros de Dios y cómo ellos deben ser vistos por los creyentes. 1. Cuando estudiamos el versículo 4, se nos hace evidente que los hermanos de Corinto necesitaban crecimiento y madurez. Algunos no solo creían ser de Pablo y otros de Apolo, sino que también lo profesaban. Oiga, van conmigo, ¿verdad? Pablo les enseña que cuando hablaban así, manifestaban su carácter, ¿qué? Carnal. Amén. Mano Javier. Sí. La carta, en primer lugar, es general a la iglesia. Amén. Sí. Pero el punto central de la clase es que habían puesto a alguien inmaduro a juzgar la situación. Ahora bien, aquí vemos que el apóstol Pablo, aunque los hermanos eran inmaduros, él no les dice, hey, mundano, hermanos. Sí, hermano. Sí. Porque dice, los más débiles llevando la carga, de los más fuertes llevando la carga de los débiles. Sí. Y nosotros, si vemos un hermano medio descuidado, no tenemos que hablar de él. Correcto. Vamos a leer una vez más el versículo 4, hermano. Vamos a leer el versículo 4. Gracias, hermano Javier. Mire qué interesante lo que decía el hermano. Pero mire el versículo 4 una vez más. ¿Por qué diciendo el 1? Dice, yo ciertamente soy de Pablo. O sea, y el otro que decía, yo soy de Apolo. ¿No sois carnales? En interrogación. Una pregunta. ¿Qué estaba pasando ahí? Vamos a ver aquí por el lado de la tabla, lo que hemos leído. Aquí desarrollamos nosotros la enseñanza. ¿Por qué? Porque esta contienda que estaba viendo aquí no estaba fácil, hermano. El apóstol Pablo le dice, yo soy simplemente un servidor. ¿Qué le pasó al apóstol Pablo cuando llegó a una ciudad, hermanos, que cuando hizo aquellos milagros y todo, ¿qué hizo la gente ignorante? La gente ignorante lo trataban como un Dios. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Mandó inmediatamente. Y el problema de hoy en día que le dice al apóstol, oh siervo, así te veo andando. Oh, qué Dios me ayude. Así te veo, siervita. ¿Verdad? No, hay que ser humilde. Hay que decirle a Él la gloria y la honra. ¿Quién fue? Cristo. A Él la gloria. Vamos, José. Y es que tanto ahora no es la sección. Sí. Los discípulos trataban en un solo concilio y adoraban a un solo Cristo. Sí. No estaban divididos, predicaban. Ahora nosotros tenemos tantas denominaciones, estamos aquí, no, yo pertenezco a esta, yo pertenezco a la otra. Pastores que no se llevan. Entonces, también es que se les dice, por falta de conocimiento y por inmadurez, tratan de creer que una iglesia es mejor que la otra. No es que sea mejor, es dependiendo del conocimiento. Si hay una iglesia que tiene más conocimiento que la otra, aquella va a actuar mejor, la que tiene conocimiento, pero eso no significa que la otra no sea de Cristo. Entonces, ¿qué hay que hacer en esa área? El que tiene el conocimiento imparte el conocimiento a la que más. Darle gracia, ¿verdad? Exactamente. Sí. Aquí estamos muy en estos tiempos también. No, yo pertenezco a la iglesia y las otras, como que dicen, no de Dios. Amén, hermano. Estamos en esa misma. Amén. Gracias, hermano José. Hermano París.
Bueno, aquí se entiende, ¿verdad? Que todos los, aquí somos una asamblea, ¿verdad? Entonces todos somos la brasa de Dios. Amén. Así que todos somos, el apóstol les estaba diciendo que todos éramos servidores. Los diáconos de la iglesia aquí son colaboradores. Correcto. Para la no van a llevar un semblante de ellos porque no, sino que son colaboradores. Así es. Gracias, hermano Aparicio. Y esto, le doy el tiempo, hermano. Y esto quiero hacer un paréntesis aquí, hermano. Miren, nosotros decimos esto no por algo aquí local. Estamos haciendo un comentario general. No vaya a tomar usted que los comentarios que hacemos es por algo local. No. Es general. Por lo que vemos, ¿verdad? O por lo que soy, por lo que yo hago. Por eso a veces lo digo. Hermano, no, y es que pega también a nosotros. Esto es general. Por eso, sí. No, pero no lo tomemos. Yo quiero hacer un paréntesis de así, ¿verdad? No vaya a ser que hay un comentario. Sí, hermano, pongan atención. No opinar, hermano. Yo pienso, hermano, que esto es personal. Porque si yo leo la palabra, pero no la digiero, no voy a entender ni comprender. Correcto. Si yo digiero la palabra, ahí van a venir los cambios personalmente. Exacto. Y vienen los dones del Espíritu. Así es, hermano. Muy buena, mire. Yo creo que es personalmente digerir la palabra y de ahí vienen los cambios personales. Claro. Gracias, hermano Cristiano. Y eso es lo importante, como decía al principio, porque nosotros, el Señor va a tratar con nosotros. Y está tratando con nosotros. Y esta enseñanza es para poder, como ponernos en el espejo de la palabra y ver cuál es nuestra condición. Amén. Porque yo puedo tener un concepto de decir, no, la iglesia de restauración es la mejor aquí en el área. De hecho, yo he tenido ese cuidado, hermano, y lo digo para la gloria del Señor. Cuando me han preguntado, hermano, ¿y usted qué iglesia se congrega? Mire, por la gracia del Señor estamos, cuando me preguntan, en tal iglesia. Pero cuando doy un tratado, yo no voy presentando a mi iglesia. Yo voy presentando a Cristo. Y si le doy el tratado, yo pongo el número de teléfono nada más del pastor. Eso es lo que hago. Por cualquier pregunta. Amén. Eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos representantes, embajadores de Cristo Jesús. Amén. Si el Señor va a traer esa alma, déselo fuerte para el Señor, hermano. Si el Señor va a traer esa alma, a la iglesia vecina, pero que esta alma busque del Señor. Amén, hermano. Continuamos. No sé si hay alguna otra opinión por el lado de la dama. Amén, sí. Por ejemplo, hermano, tenemos a Pablo y Bernabé. Dice que ellos tuvieron una discusión relacionada con Juan y Marcos. Sí. Y dice que de inmediato ellos hicieron y lo creyeron que tenían que arreglar el problema, tenían que enfocarse en arreglarlo para que no siguiera la ira, no siguiera la discusión. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser inteligentes, hermano. Cuando alguien nos ataca, eso es de inteligentes. Sí. Quedarse callado, quedarse con aquello. Sí. Algunos creen que son bayunquitos pues que se dejan, pero no, eso es ser inteligente, el quedarse ahí, hermanos, reservado, y Dios se va a encargar con aquella persona. Y él trabaja así, y nosotros tenemos que ser inteligentes, como dije, en esas cosas que a veces vienen, hermanos, entre los mismos, no es que van a venir de afuera, adentro están los que atacan, pero nosotros tenemos que estar listos, atentos, cómo vamos a resolver ese problema. Así es. Gracias, hermano. Mire qué importante. Yo creo que esta clase, hermano, nos va a dar de mucha bendición como las otras clases también. ¿Por qué? Porque la contienda ha hecho mucho daño. Hay hermanos que la verdad por cualquier cosa hacen cualquier comentario inadecuado, cualquier señalamiento, prejuicio. Mire, los tiempos de los jueces ya pasaron, ¿verdad? Pero ahora tenemos jueces, hermano, sin título. Empezando, mire, ¿verdad? Desde aquí.
Yo puedo ser un juez de esos que hago prejuicios, pero que si un abogado me los escucha, eso bueno para acusar, te voy a llevar para que trabajes como acusador. Somos tremendos, hermano, pero hay que pedirle misericordia al Señor. ¿Quién me levantó la mano? Hermana Concepción. Lo que mi hermana Rosa está hablando es bien, ¿verdad? Porque ellos se relacionaban que ellos tenían que arreglar el problema ellos solos. Correcto. Y en el caso a veces de las congregaciones es que cometemos un error, una falta, y no nos vamos directamente al hermano, ¿verdad? A preguntarle, sino que nos vamos directamente al pastor. Cuando ahí nos enseña que es nosotros, como maduros, como espirituales, arreglar el problema. ¿Ya? Claro. Entonces, está bonita la enseñanza porque eso nos va a ayudar a madurar más y aprender más. Es que, mire, hermano, gracias, hermano. Buena opinión. Fíjense que lo importante es de poder, como decía hermano Cristino, de nosotros examinarnos con la palabra, porque ella nos está hablando a nosotros. Amén. Amén. Yo creo que, bueno, si usted lee y dice, esto tenía contención porque decían que eran de Pablo y el otro de Apolo, ¿verdad? ¿Qué hago? Y yo estoy pensando esto también. Hermano Luis, dígame. Habría, digamos, una oportunidad de poder opinar. Amén. Dígame. Pero en este caso, digamos, de estos corintios, pues, digamos, la iglesia le faltó entendimiento. Cuando dijeron yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Y entonces, según digamos lo que está escrito en este libro, ese pensamiento era vano. Porque pensaron de que los ministros eran cabecillas de grupo. Y por ese motivo ha habido tanta división en las iglesias. Así es. Porque uno dice, yo soy de Rafael Arias. Ahí va, digamos, hasta Daniel, y ahí estaba la José Bonilla también. Vicente, allá lleva otro grupo y tal vez se lleva hasta más hembras que varones. Y cuando se va ese grupo, ya no va con el nombre, digamos, de la Iglesia Restauración Apóstoles y Profetas, sino que ya le dan otro nombre. Por eso es que hay tantos iglesias, hermanos, en todo el mundo, y más aquí en Estados Unidos se observa eso. Sí, es verdad. Gracias, hermano Luis, de verdad. Fíjense que es prudente el que calla, pero cuando habla hay sabiduría. Dios bendiga, hermano Luis. Hermana Gloria. Sí, hermano, hablando de todo esto. Sí. En Gálatas 6 también, hermano, Pablo nos da un buen consejo. Sí. Y dice, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Óyeme bien. Sí. No sea que tú también, dice, seas tentado. Así es. Sobrellevar, dice, los unos las cargas de los otros y cumplir a sí mismo, dice, la ley de Cristo. Así que a veces criticamos, tiramos la piedra, ponemos la mano y pensamos que no vamos a caer la piedra de regreso. Siempre. Sí, gracias, hermano. Por eso, mire, gloria a Dios, estamos atentos, ¿verdad? Que Dios bendiga a los hermanos que están opinando. Y lo importante es podernos darnos cuenta, a la luz de la palabra, de que si hay algo dentro de nosotros, eso nos puede apartar del Señor. Es que el pecado, hermano, hay pecado grande y hay pecado pequeño. Pecado es pecado. Pecado es pecado. Pecado es pecado. Yo creo que aquí es una mentira piadosa. No. Los niños pequeños, si llegan donde usted, ¿cómo nace el niño? Dígale, no es que una cigüeña o cualquier cosa. No, dígale cómo. Es que en la escuela le van a abrir el entendimiento. Vamos a ver. Escuchen, hermano, escuchen. Muchas veces colamos el poquito y nos quedamos en ¿Es verdad? Y vemos, el apóstol Santiago también les dice a los expatriados que de las pasiones carnales venía el celo. Y el celo es una palabra
ministerial como secularmente en los hogares. O sea, y eso es un demonio que arrastra a la gente, pero es carnal. Es diabólico, no se lo Santiago habla del celo también, y tenemos la vida de los discípulos del Señor. Correcto. Eso fue recalcado muchas veces. Aquí no le damos mucha importancia a nosotros. Sí. Por eso son lo que decía del hermano. Sí. Tantas divisiones, tantos grupos. Por esa causa. Amén. Gracias, hermano. Es bien importante, hay puntos, ¿verdad? Aquí como está hablando de la contienda, pero es un producto de la carne, el celo también. Amén, porque ¿de dónde viene la guerra? El punto que tocó el hermano, los celos ministeriales. Eso es terrible, hermano. Terrible. Yo le voy a contar una experiencia rápidamente que tuve. Yo creo que usted la ha tenido también, por misericordia del Señor. Pasé por un estadio que está ahí, que se llama el Félix, cuando recién había, hermano. Y estaba comenzando, bueno, no sé si estaba recién hecho, pero nunca había pasado por ahí. Y yo le preguntaba a un hermano, se llama Carlos, del Picho. Y yo le decía al hermano, qué tremendo, qué lindo fuera, le dije yo. Y no sé cómo lo expresé, cómo vino, no sé. Yo sé que el Espíritu Santo fue el que me lo puso. Que se unieran todas las iglesias de la área metropolitana a hacer un evento aquí glorioso. Todas las iglesias, sin importar que perdieran un día o 2 días de cultos en sus locales, pero congregarnos todos, hermanos. Y viera que sentía algo de parte del Señor, pero tremendo, que no pude sostener. Lloré delante de Dios. ¿Por qué? Como decía hermano José, no estamos unidos. Y si yo como hombre pecador, como imperfecto, lleno de errores, me duele eso, cuánto más Dios que es santo, puro, y todo lo que Él pueda tener, hermano, no le duele más. ¿Por qué? Porque hay celos, contiendas y toda situación, pero que Dios nos ayude, hermano. Entramos al último punto, hermano, tal vez no lo desarrollamos todo, pero miren, los creyentes deben juzgar sus propias discrepancias, sus propios problemas dentro de las iglesias, no llevarlos al juez terrenal, no. Literal A, el ir a los impíos para que juzguen a los santos es ignorancia. Vamos a ir al versículo, hermanos, 6, perdón. Estamos 6.1, versículo 1 y 2. Todos juntos. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? El otro día tuve, hermanos, la experiencia de conocer un caso que la verdad es terrible. Como decían los hermanos Luis decía que se dividen, ¿verdad? Porque este es mejor y el otro, y que Dios tenga misericordia, hermano. El Señor va a juzgar a todos. Peleando y se fueron a juicio por los equipos de sonido. Por todo el equipo de sonido. Porque unos hermanos habían dado. Y ese es el problema, que la gente da no de corazón, sino para servir. Y a la hora que pasa eso, ahí sale a la luz cómo lo había dado. Inversionistas en la iglesia. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Entonces, hay casos, hermanos, de los cuales, y esto lo vamos a preguntar a todos los hermanos, damas y caballeros, y con esto vamos a terminar. ¿Por dónde puede ser juzgado el caso, por ejemplo, de tal vez de unos jóvenes que cometieron alguna falta? ¿Por quién? ¿Por las leyes terrenales o por lo eclesiástico? ¿Alguna falta de algún joven? Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Por lo eclesiástico. No, tiene que ser juzgado primeramente por sus padres, hermano. Claro, pero cuando ya el caso, ¿me entiendes?, se lleva a lo ministerial y todo. Sí. Tiene que ser por la iglesia, ¿verdad, hermano Daniel? Yo creo que aquí en menor de edad estoy de acuerdo con Mano, que tiene que el padre primero y después el padre platicar con el pastor. ¿Por qué va a platicar con el pastor? Porque realmente él ya sabe
importa pica con la autoridad que es el ángel que Dios ha puesto a la iglesia. Ahí queremos llegar. Sí, sí, sí. Y ahí lo demás, que la gente o los hermanos digan, a llegar que no le importa a nadie. Correcto. ¿Entiendes? Sí. ¿Por qué? Porque el problema de nosotros, que cuando sabemos algo de algo, comenzamos a cometer ideas para los corintios. Eso es lo que pasa. Que los corintios, como dicen, tenían los dones, pero al mismo tiempo no tenían la sabiduría y comenzar. Y ese es el cuidado que nosotros, y tenemos un don dentro de nosotros, tenemos que tener cuidado con la lengua. ¿Por qué? Porque la lengua es nuestro enemigo, que lo andamos para donde quiera que lo movemos. Ahorita puedo estar profetizándole y dándole, diciéndole a usted que el Señor te manda millones, pero más tarde lo puedo estar maldiciendo también a usted. Entonces, ese es el cuidado que yo tengo que tener, pedirle a Dios que me ayude en ese aspecto. Amén. Para crecer espiritualmente y tener la madurez de Cristo. Así es, gracias, hermano. Tal vez la pregunta no es muy concreta, ¿verdad? Un problema, digamos, ministerial, como el que estaba viviendo el apóstol Pablo. ¿A dónde tiene que ser juzgado? ¿Por los impíos o por la iglesia? Por los santos. De acuerdo a la Biblia, hermano, vemos que Dios, a través de su suegro Moisés, le dijo que nos diera un cuerpo. Que cogiera, ¿sí es cierto? Sí. Y hay casos pequeños que los líderes pueden trabajar. El pastor, sí. Y los difíciles como se lo llevaban a Moisés, Moisés lo presentaba a Dios. Así es. Amén, gracias, hermano. Es bien interesante, mire. Hermano, con esto terminamos. Ahí la iglesia tiene que notar el caso. Correcto. Gracias, hermano. Mana Gloria, la última. Okay, acordémonos que cada familia pertenece a un grupo de células. Sí. Tenemos un líder. Con ese problema hay que nosotros platicarlo con el líder. Sí. Si no se puede con el líder, tenemos un supervisor. Sí. Vamos a ese supervisor. Sí. Si no se arregla, entonces vamos más arriba. Amén. Así, me imagino que Sí. es el orden que tenemos que llevar. Claro. Muy importante las opiniones, hermano. Y cierro, díganme. Sí, bueno, te decía que las cosas que se dan dentro de la iglesia siempre tienen que ser juzgadas dentro de la iglesia. Correcto. Pero pienso yo que hay cosas que no pueden ser juzgadas en la iglesia. Por ejemplo, un pastor mató a un muchacho. Yo pienso que esas cosas ya no pueden ser juzgadas dentro de la iglesia. Cierto. Juzgadas por la ley. Sí. A lo espiritual, sí, gracias, hermano. Sí. Siempre, pues, eso sucedió con inmadurez. Ajá. Con inmadurez, se había dado broma con los muchachos y como los dos viajaban en moto, cuando se miraban, hacían como que me iban a chocar. Se tiraban. Una de esas se dio mal Y pasó el accidente. Terrible, hermano. Mira, hay casos tremendos. Miren lo que opinaba el hermano. Pongan atención, hermano. Y terminamos con esto. Queremos aclarar esto a la luz de la palabra. Hay cosas que se juzgan, hermanos, en lo espiritual. El pastor, ¿verdad? Tiene que tomarlo en cuenta. Hay casos que empiezan con los padres, ¿verdad? Como decían los hermanos. Pero lo importante es que las cosas espirituales las pueda manejar el cuerpo ministerial cuando hay, hermanos, ¿cómo se llama? Aquella guianza de parte del Señor. Porque hoy en día, fíjense que los miembros casi no confían en el pastor por alguna razón. No estoy hablando de acá. Porque muchas cosas se han mal manejado. Pero cuando nosotros somos maduros y entendemos las cosas, usted va a poder manejar las cosas como la Biblia nos manda. Poder juzgar lo espiritual dentro de lo que concierne la palabra del Señor. El consejo, ¿quién lo va a dar? La palabra de Dios. La salida, ¿quién la va a dar? La palabra de Dios. ¿Quién lo va a ayudar a sostener y a poder seguir adelante? Es el Señor a través del Espíritu Santo. El hombre tal vez le pueda dar un consejo, pero el mejor consejo lo encontramos en la Biblia. Amén, hermano. Quiero que quede claro eso. Nosotros debemos de darnos cuenta de que hay cosas que el Señor tiene que tomar el control y tiene que usar a sus siervos, amén, para poder guiar a la iglesia. Pongámonos de pie, hermano. Gloria al Señor. Yo sé que fue muy corto, ¿verdad?, el tiempo, pero tomemos en cuenta, hermanos, de que la madurez es importante en la obra del Señor. Que si hay contiendas, no hay madurez, amén. Eso debemos de tomarlo en cuenta. Si hay chambre, celo, de cualquier índole, hermano, no hay madurez espiritual. Por mucho conocimiento que tenga, no hay madurez. Usted puede saber de pasta a pasta la Biblia, pero si hay celos en usted,
Usted anda otro enganchadito aquí arriba. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu grande amor y tu misericordia, por tu palabra, Señor.